Bueno, bienvenidos todos a una sesión más de Software Shop del portafolio Quantitative Shop. Eh, Bienvenidos, vamos a trabajar de la manera que hemos venido trabajando siempre. Si necesitan o tienen alguna duda, una inquietud, alguna pregunta, la hacen y depende del tipo de pregunta la contestamos o la dejamos para el final. Bueno, el portafolio de Quantitative Shop de Software Shop hoy les quiero ofrecer este tema de encuestas por muestreo, que es uno de los subtemas en estadística, modelos relacionales y otros tópicos aplicados. Entonces, las encuestas por muestreo son la raíz, son la piedra filosofal de la inferencia estadística, ¿no? Sin muestras, sin encuestas, no podríamos hacer las inferencias y sacar las conclusiones que por lo generalmente sacamos siempre. Entonces, la construcción de las encuestas y el tipo de muestreo realizado va a ser determinante en la calidad de los datos y eso nos va a ayudar a tener más precisión en la inferencia y en verificar hipótesis que tengamos. Bueno, los objetivos para el día de hoy: reconocer los tipos de muestreo por encuesta que suelen ser más usados en la práctica. Existen muchos métodos, pero hoy vamos a ver tres en especial. Y a partir de ellos vamos a construir estimadores que nos permitirán realizar inferencia estadística, tal de que podamos calcular valores probables de la población, ¿cierto? Siempre queremos hacer inferencia para conocer las características poblacionales. Bueno, permítanme un segundo, oculto esta barra, listo. Entonces, unos conceptos básicos antes de comenzar el tema de encuestas por muestreo es reconocer qué es un elemento, qué es una población, una muestra, bueno, todos estos conceptos que ven en pantalla. Un elemento es una característica que va a permitir dividir nuestra muestra, incluso nuestra población, tal de que podamos realizar inferencias sobre esa característica en específico. ¿Listo? Si tengo una población, por ejemplo, de los egresados de la Facultad de Derecho, yo podría reconocer un elemento como los egresados de la Facultad de Derecho que tienen una especialización, por ejemplo. Entonces, esa característica es la que nos va a permitir hacer comparación y escoger muestras que sean precisas. La población y la muestra, bueno, ya son términos muy familiares. Podemos saltarlos. La población objetivo es la población cuya característica quiero evaluar y por la cual voy a realizar mi encuesta. Mientras que la población muestreada es, en la práctica, la población que escojo al realizar mis encuestas. ¿Listo? Entonces, la población muestreada puede que no cumpla con los requisitos de la población objetivo, puede que en la población muestreada incluya observaciones de personas, de universidades, de lo que esté muestreando, que no pertenezcan necesariamente al objetivo de mi investigación. La unidad muestral son subgrupos en los que voy a poder incluir, son subgrupos en los que voy a poder incluir elementos para realizar inferencias sobre distintas características. Y el marco, finalmente, va a ser la característica general sobre la que voy a recoger mi encuesta o mi muestra. Entonces, en esto el marco y el elemento tendrían un significado similar, siendo el marco el grosso y el elemento el particular. Bueno, existen dos tipos de encuestas y métodos de muestreo: el probabilístico y el no probabilístico. Recordemos, el probabilístico es el que vamos a realizar y el que realizamos siempre como investigadores, a partir de unos niveles de confianza, a partir de la estimación de unos estimadores de media, de varianza, intervalos de confianza,
voy a poder realizar inferencia. Y al recoger esta muestra probabilística, cuando hablo de muestra probabilística, la idea es escoger muestras cuya probabilidad de ser escogidas sea igual, independiente la observación que yo elija. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo realice una muestra, un muestreo, al escoger una observación, el escoger esa observación va a ser igual de probable que escoger cualquier otra observación dentro de la población. Y el no probabilístico, que el no probabilístico es más bien como sesgado a los objetivos del investigador. Entonces ya no nos vamos a preocupar por escoger muestras aleatorias, sino vamos a escoger muestras que cumplan una característica por conveniencia, o una bueno, por conveniencia es porque de pronto necesite hallar un dato en específico, entonces voy a escoger la muestra de acuerdo a eso, o también puede ser la elección de muestras subjetivas, que es más bien ese sesgo que les estaba mencionando. Entonces, este muestreo no probabilístico no es recomendable hacerlo, ¿no? Uno como investigador, independiente de los objetivos que uno tenga, pues los datos van a decir totalmente la verdad. Entonces la idea es siempre hacer muestreos probabilísticos, a menos que pues sea un requisito y sea indispensable hacer un muestreo no probabilístico. Bueno, como en todo estudio estadístico y estadístico, por lo general existen errores. El primero son errores no muestrales, que son errores de medición, es decir, se midió mal una variable que pues se midió supuestamente en pesos, pero en realidad era en dólares. También tenemos problemas de missing data, que es cuando al realizar una encuesta hay preguntas que no se contestan, y ese yo creo que es el error o el problema más fatal a la hora de realizar algún tipo de inferencia. La falta de datos impide llegar a conclusiones aproximadas a la verdad, que es lo que queremos. También hay errores de selección, de no escoger una muestra adecuada, o errores de procesamiento, que es de pasar del papel al computador, digamos al digitar, pueden haber ese tipo de errores. Pero esos errores que a veces pueden llegar a salir de la mano. Los errores que vamos nosotros a tratar de controlar son los errores muestrales. Y los vamos a controlar por medio de la precisión del muestreo. Es decir, hay que ser muy preciso a la hora de escoger las muestras. Y para escoger estas muestras vamos a tener 3 tipos de métodos de elección. Aquí les pido disculpas, aquí se me olvidó poner los otros 2. Tenemos el muestreo aleatorio simple, tenemos el muestreo aleatorio, este es muestreo aleatorio simple, no me acuerdo, ya lo vamos a ver. Y el último es muestreo por conglomerados. Bueno, vamos al primero, muestreo aleatorio simple, que es una muestra aleatoria, y al ser una muestra aleatoria se extrae, es de tamaño n, de una población n. Entonces n minúscula va a ser el carácter para precisar el tamaño de la muestra, y el n mayúscula el tamaño de la población. Sí, lo conocemos, no siempre conocemos el tamaño de la población, pero en estos ejercicios vamos a tratar de... Sí, bien, gracias Rafael, estratificado, muy bien, se me ha ido la palabra. Bueno, entonces la idea es que todas las muestras posibles, es decir, todas las combinaciones de muestras de tamaño n que yo escoja de la población n sean equiprobables, es decir, que tengan la misma probabilidad de ser escogidas. Entonces supongamos la estimación de un intervalo de confianza construido a partir de la media muestral y de la desviación estándar de la media. Entonces recordemos, en nuestras sesiones anteriores de construcción de intervalos de confianza, los intervalos siempre van a estar alejados por arriba, una cota superior,
que es la cantidad que está por encima de la media, y la cantidad que está por debajo de la cota, ¿no? Entonces la cota la construimos con el estadístico, por ejemplo, en este caso puede ser un T de alfa medios por la desviación estándar de la media. Entonces, digamos que en la práctica, cuando se realizan encuestas y cuando se realiza muestreo, podemos escoger un nivel de significancia con una distribución T de alfa medios y unos grados de libertad, pero en términos prácticos podemos reemplazar este estadístico T de alfa medios por un 2. O en caso de que la distribución sea una normal, igual también la podemos reemplazar por 2. Es decir, vamos a construir intervalos de confianza cuya aproximadamente el 95%. Recordemos que, vamos aquí un segundo a Excel, recordemos que si yo quiero hallar una probabilidad, por ejemplo, de una normal, la hallo con la función inb.normal, normal estándar, y la hago para un T de alfa medios, es decir, la estoy haciendo, si yo escojo un nivel de significancia del 5%, por ejemplo, el T de alfa medios, para estimar nuestra función inversa normal estándar, la tendría que hacer sobre 0,975, ¿no? Que es 1 menos 2,5%, ¿no? Porque la construimos a 2 colas. Y eso aproximadamente nos da un estadístico de 1,95. Entonces lo que en la práctica se hace es tratar de llevar ese estadístico, eso se ve muy chiquito, lo voy a ampliar, listo. Entonces esto lo podemos aproximar a 2. Entonces si nosotros quisiéramos aproximarlo a 2, la probabilidad que tendríamos que escoger exactamente sería alrededor de 0,97725. Y eso nos da alrededor de 2%, ¿cierto? De 2% no, sino de 2. Olviden el por ciento, lo siento. Sino de 2. Entonces, un nivel de significancia, un alfa, que me permita obtener ese 2, si uno realiza el cálculo inverso, sería un alfa del 0,045. Es decir, el nivel de significancia ya no es del 5%, sino del 4,55%. Ese digamos que es el nivel de significancia que me va a permitir tener un valor P de 2. ¿Listo? Entonces, en la práctica escogemos el 2. No un valor P, sino el estadístico del T alfa medios. Pero el valor P en realidad es la probabilidad. Aquí este es el estadístico para el alfa medios, el T alfa medios. Para una normal, para una T. No importa el tipo de probabilidad que escojamos. Lo importante es que en la práctica vamos a utilizar ese 2. Entonces los intervalos vamos a construirlos aproximadamente al 95%. Por eso decimos aproximadamente, para la media poblacional, con 2 desviaciones estándar por encima de la media y 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Y lo que esté alejado por arriba y por debajo le vamos a llamar la cota de error muestral. ¿Listo? Donde la desviación estándar, si conocemos el tamaño de la población, la podemos estimar con este estadístico. Raíz de n mayúscula menos n minúscula sobre n por la desviación muestral sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, omitan esta parte de la raíz. Normalmente la desviación estándar es construida, la desviación estándar alrededor de la media muestral es construida solamente por la parte que está en paréntesis, la que no estoy subrayando. Ese es sobre raíz de n. Pero cuando conocemos el tamaño de la población, podemos reescalar por este término de raíz para obtener un poco más de precisión en la estimación. También podemos hallar en el muestreo aleatorio simple los totales de una población. Es decir, me interesa conocer el total de ingresos de las personas del área
del norte de Bogotá para evaluar un impacto económico, posiblemente por la construcción de un metro o la construcción de una vía, etc. Entonces, los totales poblacionales van a ser simplemente, este que estoy señalando es la fórmula poblacional, ¿no? Si conociéramos la media poblacional, pero como no la conocemos, sino conocemos la media muestral, vamos a estimar el total poblacional, que es n por el estimador de la media poblacional. Y a este término lo vamos a llamar el estimador puntual del total poblacional. La desviación estándar también es construida, o sea, la desviación estándar del total poblacional, es decir, del total de ingresos en el área del norte de Bogotá, por ejemplo, también la vamos a poder construir solamente multiplicando Sx barra, que es la desviación estándar que ya teníamos acá, por n, el tamaño de la población. Y lo mismo para los intervalos de confianza, de aproximadamente el 95%. ¿Listo? Y para proporciones, igualmente, vamos a tener nuestra fórmula para la desviación estándar de la proporción. Recuerden que una proporción es el número de unidades que cumplen cierta característica respecto al total de la muestra. Por ejemplo, el 30% de la gente que vive en el norte de Bogotá gana menos de 2 salarios mínimos, por ejemplo. Entonces, ese porcentaje va a ser la proporción que va a estar dada por P barra. ¿Listo? Puede ser el 30%, por ejemplo, bueno, ya dependerá de nuestros datos. Y así también podemos construir intervalos de confianza de aproximadamente el 95% para estimar la proporción poblacional. Entonces, vamos a trabajarlo con un ejemplo. Por lo general, uno desearía tener una encuesta y a partir de la encuesta estimar los datos. Eso lo vamos a hacer al final. Solo vamos a trabajar por el momento cómo utilizar las fórmulas que tenemos. Entonces nos dan una muestra de 50. 50 puede ser la característica o lo que se está estudiando, puede ser cualquier cosa, de una población de 800, donde se empleó el muestreo aleatorio simple, se halló una media muestral de 215 y una desviación estándar de 20. Entonces esto podría ser salario mínimo en dólares en Ecuador, no sé, se me ocurre un ejemplo. Entonces sabemos que bueno, no el salario mínimo, porque el salario mínimo es un único valor, más bien el salario en alguna ciudad, en Quito. El salario es de 215 dólares, con una desviación estándar muestral de 20 dólares. Y supongamos que hay 800 personas en la ciudad y se tomó una muestra de 50 personas. Es algo irreal ese ejemplo, pero bueno, importante es entenderlo. Entonces nos piden, haya la media poblacional, el error estándar de la media poblacional y un intervalo de confianza de aproximadamente el 95%. Entonces la media poblacional, no tenemos herramientas para hallar la media poblacional, pero sabemos que el valor esperado de la media muestral es igual a la media poblacional, ¿no? En cursos anteriores vimos eso, por lo tanto esperamos que un tamaño de la muestra pues mayor a 30, es de 50, y un promedio esperamos que la media poblacional se comporte alrededor de 215. No podemos saber el valor exacto, pero el intervalo de confianza nos va a permitir tener una estimación de cuánto podría ser la media poblacional. El error estándar de la media poblacional, bueno, lo vamos a calcular con la fórmula que teníamos aquí en esta esquina. La raíz de, bueno, esa diferencia sobre n por s sobre raíz de n. Simplemente aplicar la fórmula en Excel. Y el intervalo de confianza lo vamos a construir, recuerden, la media muestral menos, pues para la cota inferior, menos 2 veces el error estándar de esta media poblacional. Y lo mismo para la cota superior, solo que sumando. Y esa es como la forma práctica de hacerlo.
Es decir, con un 95% de confianza vamos a poder afirmar que la media poblacional está entre 209 y 220 dólares. 220,47 dólares. Lo mismo para el total poblacional. Entonces, en el total poblacional, ahora pues tenemos otros datos. El tamaño de la población 400, la muestra 80, la media muestral 75 y la desviación estándar 8. Igual, el total poblacional simplemente va a ser el producto de la cantidad de la población y la media. Es decir, si nosotros pensamos en ingresos, este sería el ingreso de una ciudad, de un barrio, etcétera, el ingreso total. Digamos, estos totales al final lo que nos van a permitir es realizar inferencias sobre estadísticas agregadas. El ingreso agregado, la suma, bueno, el ingreso agregado, las exportaciones agregadas, bueno, un montón de estadísticas, digamos, para la parte económica o para la parte como investigadores que ustedes requieran. El error estándar poblacional, este lo estimamos igual, pues el error estándar de la muestra, que lo hallamos con esta fórmula, y simplemente multiplicada por n, es decir, acá por n. Fue lo que hice acá, apliqué la fórmula en Excel y hallé los intervalos de confianza. Y lo mismo para una proporción, ¿listo? Entonces, estos ejercicios son más que todo, pues, para entender cómo construirlos, pero pues ustedes los pueden replicar solos en sus trabajos, en sus hogares, ¿listo? Asimismo, también podemos determinar el tamaño de la muestra. Entonces, a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué tamaño de la muestra debería escoger yo como investigador? Pues para obtener una mejor estimación. El tamaño de la muestra, recuérdenlo, va a depender siempre de la cota del error. Recuerden que la cota del error muestral está dada por 2 por la desviación estándar. Es decir, 2 veces la desviación estándar por arriba y por debajo. Entonces, este B corresponde a la cota, es decir, al tamaño de la cota entre la cota inferior, el valor de la cota inferior y el valor de la cota superior, ¿listo? Entonces, dependiendo del tamaño que yo quiera en esa cota, es decir, en nuestro ejemplo, aquí teníamos que los salarios en la ciudad iban con una confianza del 95%, iban por poco en 209 y por mucho en 220, es decir, el valor absoluto es la diferencia entre esos dos valores va a ser el tamaño de la cota, ¿listo? Es decir, entre la cota inferior y la cota superior hay una diferencia de casi 11 dólares. Esos 11 dólares son B, la longitud del intervalo. La longitud del intervalo sobre 2. Sí, la longitud del intervalo sobre 2. Es decir, lo que está por encima y lo que está por debajo. ¿Listo? Lo que está por encima de la media muestral, que sería 5.47, y lo que está por debajo de la media muestral, que también serían los mismos 5.47. Eso va a ser B. ¿Listo? Aquí quiero que presten mucha atención y recuerden, B no va a ser toda la longitud de la cota, sino la mitad de la longitud. Es decir, lo que está por encima y lo que está por debajo. A partir del tamaño B que arbitrariamente uno como investigador escoge, digamos, yo quiero que B no sea de 5 dólares, sino yo quiero tener un intervalo más riguroso y quiero que la cota sea de 2 dólares, pues entonces aquí va a ir 2 dólares y vamos a hallar N, que va a ser el tamaño de la muestra correspondiente a la cuota que yo arbitrariamente elijo. Entonces, esta primera fórmula es la estimación del tamaño de la muestra cuando yo estoy hallando la media poblacional. ¿Listo? Y esta es la fórmula para el tamaño de la muestra cuando estoy hallando el total poblacional.
ven que cambia un poco, ¿no? Entonces, tener cuidado cuando usarla y cuando no. ¿Listo? Bueno, sigamos. El siguiente tipo de muestreo que vamos a trabajar es el muestreo aleatorio simple estratificado, que consiste en dividir la población en H estratos, es decir, en H características. Bueno, en realidad es una sola característica que tiene distintos subgrupos. Por ejemplo, la característica sería, por ejemplo, el género, y los estratos sería mujer y hombre, por dar un ejemplo simple. Lo podemos extender. Por ejemplo, incluso para una característica no tan específica, pero sí para alguna característica que me interese. Por ejemplo, la cantidad de personas que trabajan en los pisos de un edificio. Entonces, cada piso del edificio puede ser un estrato y voy a realizar diferencias sobre cada uno de los estratos y al final sobre el total de los pisos de mi edificio, que es lo que finalmente queremos, ¿no? Hacer estimaciones sobre la población. Entonces, lo que se realiza es, se toma una muestra aleatoria simple de cada hésimo estrato. Es decir, si imaginamos nuestro edificio y tenemos 10 pisos, entonces cada estrato, cada piso va a ser un estrato. El piso 1 va a ser el estrato 1, piso 2 va a ser el estrato 2 y así consecutivamente. Al final, juntamos los resultados que evaluamos de cada estrato para estimar los parámetros poblacionales, es decir, cómo se comporta, por ejemplo, la cantidad de personas en promedio que hay en cada piso del edificio. Hay no es un supuesto, es más bien una restricción importante a la hora de realizar el muestreo aleatorio simple, estratificado, y es que esperamos que la variación entre los estratos sea menor que la variación entre estratos. ¿Qué quiere decir eso? Cambiemos nuestro objetivo de investigación, sigamos con el ejemplo de los edificios, tenemos que cada piso es un estrato, pero queremos evaluar la edad de cada uno, de la edad promedio de cada uno de los pisos, para al final saber cuál sería la edad promedio en el edificio. Entonces, si tomamos el primer piso, esperamos que la variación entre ese piso, es decir, la desviación estándar o la varianza de las edades dentro del primer piso sea menor que la variación entre las edades del primer piso y el segundo piso. Yo aquí lo escribí igual, ¿no? Yo dije variación entre los estratos es menor que la variación entre estratos. Aquí lo que me refiero es que la variación dentro de un estrato sea menor que la variación cuando comparo un estrato con otro. Esa es como la restricción que requiere el muestreo aleatorio simple. La pregunta a veces cuando uno hace este tipo de muestreos es, bueno, ¿y yo cómo sé que la variación es menor o es mayor entre estratos dentro del estrato que a través de los estratos si no he realizado la muestra? ¿Yo cómo voy a saber eso de antemano si hasta ahora voy a realizar la muestra? Entonces lo que se realiza, lo que se hace por lo general para corregir ese tipo de errores es, bueno, no errores, sino de restricciones impuestas que no son pues calculables a priori. Lo que se hace es que se pueden realizar encuestas piloto, alguna encuesta piloto de una muestra pequeña en cada piso antes de realizar la muestra aleatoria real, pues para tener unos datos y tener las características y pues muy cuidadosamente y muy moderadamente poder afirmar si en realidad hay más varianza dentro de un estrato que a través de todos los estratos. Bueno, esa es una solución, hacer una encuesta piloto. Lo otro es hacer un muestreo
por etapas, que es muy parecido a hacer una encuesta piloto. El muestreo por etapas es primero realizar una muestra, hallar las características y a partir de estimadores de media y de desviación estándar y intervalos de confianza de una muestra pequeña, al final escoger una muestra más grande que va a ser la que en realidad voy a escoger para hacer mis estimaciones y mi inferencia estadística. O si se cuenta con información previa, pues se debería utilizar. ¿Listo? Entonces hay que tener también cuidado con ese tipo de restricciones. Bueno, primero, pues vamos a poder también hallar estimadores sobre la media poblacional, el total de la población y sobre la proporción y sobre el tamaño de la muestra. Entonces, la idea es obtener siempre estimadores insesgados. Por eso queremos que la muestra sea aleatoria, por eso queremos estudiar características en específicos, pues porque los estimadores insesgados suelen aproximarse más a la realidad como investigadores queremos, ¿no? No queremos sesgar nuestros datos. Y calculamos un promedio ponderado de las medidas muestrales de los estratos. Entonces, ¿cuál va a ser el ponderador? El ponderador va a ser la proporción del tamaño de la población del estrato respecto al tamaño de la población total. Es decir, volvamos a nuestro ejemplo de nuestro edificio, cada piso es un estrato. Entonces el ponderador va a ser el total de personas que hay en el primer piso. Este H para el primer piso es 1, para el segundo es 2, y así sucesivamente. H mayúscula va a ser los 10 pisos con los que cuenta el edificio. Y en H va a ser el total de personas que hay en el primer piso sobre el total de personas que hay en el edificio. Ese va a ser el ponderador. Y ese ponderador lo vamos a multiplicar por la media muestral para el primer piso. Luego, a eso le sumamos el ponderador del segundo piso, ¿cierto? Por la media muestral del segundo piso y así sucesivamente. Lo mismo para la desviación estándar y para el intervalo de confianza de aproximadamente el 95% de la media poblacional, ¿listo? Aquí no lo vamos a desarrollar, pero vamos a ver un ejemplo chiquito. Entonces tenemos una encuesta realizada a los egresados de una universidad X para conocer pues sus salarios como recién egresados, ¿listo? Entonces, el total de egresados de la Facultad de Finanzas fue 500, que es nuestro N1. Y así para todas las facultades. Vamos a tomar un tamaño de muestra de 45 para finanzas y así sucesivamente. Entonces el tamaño de muestra va a ser N minúscula 1. Se halló una media muestral a partir de esas 45 observaciones y se encontró que la media muestral de salarios anuales en dólares de los egresados era de 35.000 para la Facultad de Finanzas y así sucesivamente. Se halló también la desviación estándar y finalmente, bueno, tenemos el cuadro de proporciones de cuyos salarios fueron mayor que $36.000. Entonces, bueno, aquí no es la proporción, sino el número de personas. Las proporciones las vamos a tener que hallar. Entonces, bueno, tenemos N mayúscula, minúscula, X barra, la desviación estándar y las proporciones, ¿listo? A partir de esos datos vamos a estimar estos estadísticos, ¿listo? Pero esto va a quedar más de tarea, ¿listo? Luego ustedes, con más calma, igual les envío el material y ven la construcción paso a paso. Lo mismo para el total poblacional, nuevamente es solamente multiplicar cada estadístico hallado por el tamaño de la población. Y la proporción poblacional, que esta ya es como algo más engorroso, la proporción en total. Bueno, esta proporción hay que tener un poco de cuidado porque aquí vamos a evaluar la proporción sobre una característica que en este caso es los salarios que hayan sido mayores de $36.000, ¿listo? Entonces, al construir la fórmula va a ser un poco más cuidadoso, igual está paso por paso ahí en el Excel, pues para que lo puedan ver. Y también vamos a poder hallar el tamaño de la muestra. Entonces,
cuando hallamos el tamaño de la muestra, pues, queremos saber como un valor de muestra que podamos escoger, vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué escojo primero? ¿El tamaño de la muestra en total o el tamaño de la muestra de cada estrato? Entonces, aquí el orden de los factores no altera el producto. Lo que importará es la restricción que impusimos al comienzo. La idea es que la varianza, la variación entre cada estrato sea menor que la variación a través de los estratos. Entonces, la idea va a ser escoger un tamaño de muestra dentro de cada estrato que permita que esa variación sea menor que la variación entre estratos. ¿Listo? Si recuerden, escoger tamaños de muestra muy pequeños nos van a dar variaciones súper altas. Entonces la idea es, o lo que yo recomiendo es evaluar primero en cada estrato, obtener variaciones pues, que sean realistas y una vez las tenga, hallar el total de la muestra, que es n. También va a depender del costo, ¿no? A veces el costo es lo que, pues, hablando así un poco en palabras coloquiales, va a terminar dañando nuestra estimación. Pues tenemos restricciones presupuestarias, pero bueno, eso es como, son solo sugerencias a la hora de realizar las encuestas. Entonces, tenemos la estimación del tamaño de la muestra para la media poblacional, el total y la proporción. ¿Listo? Todas se van a construir a partir de este estadístico NH. Este estadístico NH va a responder a esto, donde H es el número que corresponde al H-décimo estrato. Por último, finalmente, vamos a ver muestreo por conglomerados. Es nuestro tercer tipo de muestreo. Entonces, este muestreo por conglomerados es similar al muestreo aleatorio simple estratificado, pero que va a tener más precisión ante subgrupos heterogéneos. ¿Qué quiere decir que los subgrupos sean heterogéneos? Que, digamos, en el anterior caso queríamos que los estratos tuvieran muy poca variación dentro de cada estrato. En este ya no importa si no hay poca variación. Por el contrario, si tenemos mucha variación dentro de un subgrupo, es decir, si es un subgrupo heterogéneo, vamos a preferir hacer muestreo por conglomerados. Entonces, el muestreo por conglomerados se usa principalmente para determinar ciertas características geográficas. Ya vamos a ver un ejemplo en Stata con este tipo de características. ¿Listo? Bueno, tenemos que conocer algunos términos de entrada. N mayúscula ya no va a ser el tamaño de la muestra, sino el número de conglomerados en la población, es decir, el número de subgrupos en total que se podrían escoger. N minúscula, pues va a ser el número del muestreo. M va a ser el número de elementos del conglomerado. Entonces, ¿qué es el número de elementos del conglomerado? Veamos un ejemplo. Entonces, miremos este ejemplo para entender un poco mejor lo que estamos diciendo. Entonces, tenemos se va a realizar una encuesta y se sabe que hay 12.000 integrantes en una asociación de pianistas, de músicos. 12.000 integrantes registrados. Es decir, esos 12.000 va a ser el total de elementos, es decir, el total de pianistas. Es decir, la característica que estoy escogiendo. Ese va a ser M. Entonces se realizó un muestreo por conglomerados que nos permitía reducir los costos en la encuesta. Y la idea es escoger la muestra a partir del número de bandas registradas en donde toca un pianista. Entonces, el número de bandas registradas en donde toca un pianista es de 1.000. Es decir, ese va a ser el número de conglomerados. Es decir, el conglomerado va a corresponder a cada una de las bandas musicales, de cualquier género musical. Lo importante es que estén en una banda y que estén registrados en la asociación. Y se tomó una muestra de 10 bandas.
n igual a 10. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea del muestreo por conglomerados? Tenemos dos características. Entonces, una va a ser el muestreo sobre los pianistas, pero este muestreo sobre los pianistas lo vamos a realizar de acuerdo al número de bandas que están registradas en la asociación. Entonces, hallamos un M barra, un M supra barra, que va a ser el número promedio de elementos en un conglomerado, que va a ser M 12.000, los total de pianistas, sobre el total de conglomerados, es decir, el total de bandas. Y a partir de ahí vamos a sacar los otros estadísticos. Bueno, tenemos X y que son las observaciones, pues yo quiero, lo que yo quiera hallar de los pianistas, el salario, la estatura, bueno. Y A sub I va a ser una característica en especial. Es decir, por ejemplo, ¿cuántas de los pianistas son mujeres? Por ejemplo. Asimismo, vamos a tener también nuestras estadísticas para la media poblacional, para el total poblacional y la proporción poblacional. Para la media poblacional, lo que vamos a hallar es un estimador puntual que va a consistir en la sumatoria de X sub I. Recuerden que XI es la observación cuya característica estoy evaluando, digamos, en los salarios o la estatura. Entonces, la sumatoria de los salarios o la sumatoria de la estatura o de lo que yo quiero investigar sobre la sumatoria de los conglomerados, ¿no? Recuerden que M es el número de elementos en el conglomerado. En este caso, 12.000. Listo. Vamos allá. Este ejercicio sí lo deberíamos trabajar a pedal. Entonces, la idea también, en este caso necesitamos tener algunas observaciones muestrales, ¿no? Y aquí sí tenemos como las observaciones. Entonces, recuerden, escogimos una muestra de 10 bandas. Bueno, aquí yo puse empresas, ¿no? Esto era bandas de música, escogí 10 bandas. Los elementos que están registrados en la asociación de pianistas, es decir, los pianistas que están registrados en la asociación de pianistas que pertenecen a la primera banda, la cantidad de pianistas que pertenecen a la segunda, esto de pronto puede ser una orquesta, son muchos pianistas, y así, ¿listo? Cantidad de pianistas que pertenecen a la cuarta banda. Este es el salario de cada uno de los pianistas, ¿listo? El salario de cada uno el salario promedio de los pianistas dentro de esa banda. ¿Listo? Y por último tenemos la característica A supra I, que va a ser cuántas mujeres hay dentro del total del elemento. Es decir, si hay 8 pianistas, 2 van a ser mujeres. Bueno, estos son los datos que nos arrojó la encuesta. Entonces, nos vamos acá a calcular nuestras medias poblacionales. Bueno, estos salarios en el ejemplo que monté están en miles de dólares, ¿listo? Entonces esto podría ser salario anual. Sí, digamos, podríamos decir que es un salario anual en dólares y que está en miles de dólares. Entonces, vamos a construir nuestro estimador de la media poblacional, que bueno, es simplemente la división entre la sumatoria de la característica, en este caso el salario, y la sumatoria del número de elementos. Es decir, el salario, la suma de los salarios dividido en el total de pianistas que encuestamos. Se va a hacer el estimador de la media poblacional. Como esto es en miles de dólares, lo que hago simplemente es al lado multiplicar por 1000. Y en promedio, el salario de los pianistas de esos conglomerados con esas características es de $51.250. Lo mismo hallo el error estándar de la media. Bueno, esto sí es una fórmula bien gruesa de hacer en Excel, que bueno, va a estar dada por esta. Entonces se puede hallar paso a paso. No lo vamos a hallar pues por cuestiones de tiempo, pero igual se puede hacer a pedal. Y el intervalo de confianza igual, 2 desviaciones estándar por debajo y por encima de la media
multiplicada por 1000, ¿no? Recuerden cómo está en la medida es en miles de dólares, pues primero tengo que convertir mis estadísticos en miles de dólares. ¿Qué fue lo que hice también con la desviación estándar? Lo multipliqué por 1000 y ya multiplicado por 1000 es la desviación estándar pues, de la medida final. Y sobre estos dos es que va a construir el intervalo de confianza. Igual para el total poblacional va a ser simplemente por multiplicar por el número total de conglomerados y para proporciones poblacionales. ¿Listo? Para la proporción poblacional no lo realicé, quiero más bien que lo hagan de tarea, pues ya con las herramientas que tenían anteriormente. Bueno, antes de terminar, en estos 10 minutos que nos quedan, vamos a ver un poco de cómo puedo realizar ese tipo de estimaciones en Stata. Primero que todo, tener una encuesta, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es importar desde el Excel que estábamos utilizando. Voy a cerrarlo. Bueno, primero miremos el Excel. Entonces yo lo que tengo acá es una muestra que se realizó en la ciudad de Cali, aquí en Colombia, que fue realizada en la ciudad de Cali en las diferentes comunas que hay en Cali. Cali está dividido en comunas, que son como sectores, y dentro de los sectores están los barrios. Entonces se hizo una encuesta alrededor de todo Cali, una encuesta sobre las características de los lotes. De los lotes, ya sea que no estén construidos o ya edificaciones. Si hay una medida del área, esto es en metros cuadrados, para cada lote, estas dos primeras columnas son como unos registros del lote en específico, de la edificación en específico. Si hay un área total, ya sea del lote o de los edificios, el estrato socioeconómico al que pertenece, aquí en Colombia manejamos estratos de 1 a 6, 1 pues para los más pobres y 6 para los más ricos. Acá hay un estrato 0, pero ese estrato 0 en la encuesta se refiere a edificaciones, lotes, etcétera, que pertenecen a la alcaldía de Cali. ¿Listo? Entonces esos edificios de la alcaldía son estrato 0. ¿Listo? No se les da un estrato en específico. Y el avalúo en millones de pesos, el avalúo de cada edificio. Entonces vamos a importar esos datos a Excel. Vamos a esperar que esto cargue. Entonces recuerden, vámonos paso por paso, vamos a archivo, importar. Vamos a la primera acción, importar hoja de Excel. Le vamos a dar acá buscar. Y el archivo, bueno, aquí ya lo tengo seleccionado. Voy a ir a la última hoja, que es la que dice Stata, que es donde tengo la base de datos. Recuerden seleccionar, si tienen los nombres de las variables, importar primera fila como nombre de las variables. Y bueno, eso es todo. Ok. Entonces vámonos a nuestros datos. Aquí, bueno, tenemos el estrato, el área de metros cuadrados y el avalúo. El avalúo, bueno, aquí lo tenemos como valor científico, entonces vamos a ir aquí a esta pestaña que dice modo de edición. Le vamos a dar que sí, que queremos cambiar al modo para editar. Y aquí en formato, vamos a dar clic en los 3 puntos y el total de dígitos lo vamos a ampliar a 14, pues para poder ver los datos pues específicos. Listo, entonces yo quiero realizar estimaciones de medias, varianzas, proporciones. Entonces, nos vamos a la pestaña estadística. En la pestaña estadísticas vamos a irnos a análisis de datos de encuestas, Survey Data Analysis. Y nos vamos a la pestaña de medias, proporciones, radios y totales. ¿Listo? Entonces, en la sesión de hoy vimos medias, proporciones y totales. ¿Listo? Pues vámonos, por ejemplo, a medias. Entonces nos dicen, bueno, ¿sobre qué variable quiere estimar la media
Entonces la variable que voy a escoger va a ser el avalúo. Digamos, en este caso a mí me gustaría indagar sobre el avalúo característico en la ciudad de Cali. Entonces, bueno, vamos a ir aquí a la pestaña Cluster, y en la pestaña Cluster pues vamos a tener varias opciones. Estas ya son como opciones avanzadas sobre encuestas. Aquí simplemente vamos a pedir que el tipo de error estándar sea linealizado, que es lo que hemos hecho. Entonces vamos a ir a OK. ¿Qué faltó acá? Espérenme un segundo. Bueno, me pedirá Service Settings, pero aquí, bueno, aquí no es necesario hacer nada, la verdad, no sé por qué me lo está pidiendo. De pronto pedir linealizado en la pestaña SE y que me reporte los errores estándar. No, le vamos a decir que centre el intervalo y que centre los estadísticos alrededor de la media, ¿listo? Entonces, bueno, pero eso no me mostró los resultados. Bueno, de nuevo, vámonos a medias, la variable es avalúo y la estandarización. Bueno, estandarización directa, no escalar. Vamos a ver si aquí bueno, aquí no me está calculando, ahorita sí me estaba calculando, no sé qué habrá pasado. Lineal, nivel de confianza. Bueno, yo les pido disculpas, ahorita me estaba calculando sin ningún problema. Bueno, quitemos el estado de estandarización directa. Vamos al clúster. En el clúster. Bueno, en el clúster podemos escoger alguna de estas opciones. Cada opción en específico desconozco por el momento que pueda funcionar, pero aquí vamos a pedir que nos calcule la varianza con la fórmula usual, pero tampoco me la permite. Bueno, hagámoslo entonces por estratos, porque no me permite hallar la media del avalúo normal. Hagámoslo entonces por estratos, es realizar el mismo procedimiento, solo que le vamos a dar un if, un condicional, y los subgrupos o los estratos van a ser, en este caso, el estrato socioeconómico. ¿Listo? Aquí solo va estrato. Y ya no es necesario realizar nada más. Espero que ahora sí me permita calcularlo. No me permite calcularlo. Quitemos esta opción. Quitemos esta opción y vamos a ver si me permite estimarlo. Bueno, así sí me permite estimarlo. Este recuadro de estimación de datos de encuesta, pues es simplemente deseleccionarlo y ya pues calcula. ¿Listo? Entonces, para el avalúo tenemos un número de observaciones de 10.105. El total de los lotes y edificaciones registrados en Cali es de 54.000. Esta muestra es de 10.105 y tenemos una media de avalúo, un error estándar de 1.970.000 y un intervalo de confianza. Si nosotros quisiéramos replicar lo que hicimos en Excel aquí en Stata, no es posible porque Stata sí utiliza un nivel de significancia del 5%. Recuerden que cuando utilizamos dos desviaciones estándar por arriba y por debajo no estamos usando exactamente el 5%. El error estándar en Stata tampoco lo calcula como teníamos en nuestra fórmula inicial, que era multiplicar, rescalar por el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población, la raíz de eso,
sino que Stata utiliza esta fórmula. La desviación estándar muestral sobre la raíz del tamaño de la muestra. Pues porque aquí no he logrado descifrar cómo incluir el tamaño de la población para que haya los intervalos de confianza que veníamos construyendo. Pero eso también son estimaciones con alto grado de precisión y de análisis estadístico. ¿Listo? O sea, ahora hagámoslo estratificado. Entonces lo mismo, nos vamos a estadísticas, análisis de datos, medias, proporciones y total. Y vámonos a, bueno, medias, pero le vamos a dar el condicional, que el condicional sea estrato. Aquí le vamos a quitar esta pestaña, recuerden. Y vamos a, bueno, no me lo estimo, me está engañando hoy mucho Stata. Avalúo es nuestra variable y nuestra subpoblación va a ser el estrato. Los pesos, clustering, reporting, no. Bueno, pongámoslo acá. Bueno, aquí ya nos permitió estimar, que es por cada estrato, estimar la media, la desviación estándar linearizada y el intervalo de confianza dentro de cada estrato. Entonces, dentro de cada estrato tengo los estadísticos y tengo el estadístico arriba del estadístico final, ya sobre toda la población. ¿Listo? Bueno, eso es todo por esta sesión. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Pueden escribirme a mi correo. A continuación en el chat les voy a escribir pues mi correo para que me escriban y yo con mucho gusto les voy a enviar el material de la clase de hoy. Muchas gracias por asistir, espero verlos no, pero sí espero que vuelvan a una próxima sesión y muchas gracias por su tiempo. Que tengan un muy buen día.